Hola a todos mis queridos seguidores y amantes de las noticias del espectáculo. Sean todos bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén muy bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una noticia que estoy seguro ha estado en boca de todos y ha generado muchísima expectativa. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos encantan, algo que ha mantenido a muchos con el corazón en un puño y con las redes sociales echando humo de tanto debatir. Como bien habrán visto en el título, vamos a hablar de nada más y nada menos que de Kerem Bürsin y sus recientes declaraciones, o más bien, su reacción ante las preguntas sobre Hande Erçel en un evento tan especial como una boda. Sí, así como lo escuchan. La pareja, que ha protagonizado innumerables titulares y ha sido objeto de toda clase de especulaciones desde que su romance cautivó al mundo, vuelve a estar en el centro de atención, y esta vez, las pistas parecen apuntar en una dirección muy interesante, dejando a muchos con una mezcla de esperanza y análisis detallado. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, su bebida favorita, o incluso un buen café para acompañar este análisis profundo, porque hoy vamos a desglosar todo, absolutamente todo, lo que Kerem ha dicho, lo que se ha interpretado de sus palabras, y lo que, quizás aún más importante, ha dejado sin decir. Antes de lanzarnos de lleno en este apasionante tema que tiene a la comunidad de fans en ebullición, quiero recordarles algo muy importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botoncito rojo de suscribir y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Créanme, no querrán quedarse fuera de estas primicias, análisis exclusivos y los debates que tanto nos gusta generar con información de primera mano y una perspectiva crítica y detallada, todo preparado con tanto cariño para ustedes. Pues bien, entremos en materia. La boda en cuestión, que se celebró recientemente, no fue una boda cualquiera. Fue un evento que reunió a muchas personalidades del mundo del espectáculo turco, un verdadero desfile de estrellas donde la moda, la elegancia y, por supuesto, las posibles bombas informativas estaban garantizadas. Y como era de esperar, la presencia de Kerem Bürsin y, por ende, las preguntas sobre Hande Erçel eran absolutamente inevitables. Los paparazzi, siempre al acecho con sus cámaras listas para capturar el momento perfecto o la declaración explosiva, no perdieron la oportunidad de abordarlo apenas pisó la alfombra o se acercó a la zona de entrevistas. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, digna de un guión de telenovela turca. Las cámaras lo rodearon, las preguntas llovieron con la intensidad de una tormenta de verano, y la actitud de Kerem, cada gesto, cada palabra, fue observada con lupa por todos, desde los periodistas hasta los millones de seguidores que lo idolatran. Según lo que se ha podido ver y escuchar en los diferentes reportajes que han circulado profusamente por las redes sociales y los medios de comunicación turcos e internacionales, Kerem Bürsin se mostró inicialmente un poco esquivo, como es natural y comprensible ante una situación así, especialmente si se trata de temas personales que, tras una mediática separación, se vuelven aún más delicados. Sin embargo, y esto es crucial, no se dejó acorralar por completo por la vorágine de preguntas. Lo que sí se percibe es una cierta reserva cuidadosamente calculada. O quizás un intento consciente de mantener la profesionalidad y el respeto por el evento en el que se encontraba, un matrimonio ajeno a sus propias polémicas románticas. Es una línea muy fina la que deben trazar las celebridades en estos momentos, un equilibrio precario entre la obligación de responder y el derecho a la privacidad, y parece que Kerem intentó navegarla con una habilidad sorprendente pero a la vez dejando entrever mucho más de lo que inicialmente sugería su compostura. Cuando le preguntaron directamente sobre Hande Erçel, su reacción fue enmarcada por una sonrisa. Una sonrisa que, como suele suceder con las personalidades públicas en estos casos, se volvió el epicentro de un debate interpretativo. Algunos la vieron como una sonrisa nerviosa, reflejo de la incomodidad ante la pregunta. Otros, más optimistas o con un corazón puesto en la esperanza de una reconciliación, la interpretaron como cómplice, un guiño a un pasado compartido y quizás a un futuro incierto. Y otros simplemente la vieron como un gesto de cortesía, una forma educada de esquivar una pregunta incómoda. Es ese tipo de sonrisa que puede significar muchas cosas, ¿verdad? Un simple estoy bien dicho con el ceño fruncido no genera tanto debate ni especulación como una sonrisa enigmática que abre la puerta a mil y una posibilidades. En este caso, Kerem optó por la sonrisa, y eso, sin duda, abrí o la puerta a un sinfín de interpretaciones y análisis que han mantenido a los fans pegados a sus pantallas. Lo que más ha llamado la atención,
y lo que ha hecho que las redes sociales estallen, es que al ser cuestionado sobre si mantenía contacto con Ande o si había alguna posibilidad de reconciliación, Kerem Bürsin habría dicho algo en el sentido de que es una persona muy importante en mi vida, o siempre le desearé lo mejor. Frases que, si bien a primera vista suenan amables, educadas y diplomáticas, están cargadas de un subtexto que resuena profundamente en quienes han seguido la saga de esta pareja. Decir que alguien es una persona muy importante en mi vida, después de una ruptura pública, o de un supuesto distanciamiento significativo, no es una frase que se diga a la ligera ni por casualidad. Implica un vínculo que va mucho más allá de una simple amistad superficial o de una relación laboral terminada y olvidada. Sugiere que el tiempo compartido, las experiencias vividas, las alegrías y las tristezas experimentadas juntos, han dejado una huella imborrable en su ser, una marca que el paso del tiempo no ha logrado borrar por completo. Es un reconocimiento implícito de la trascendencia que Ande tuvo y, quizás, sigue teniendo en su vida. Y cuando se le preguntó si se arrepentía de algo o si había algo que le gustaría cambiar de su relación pasada, la respuesta de Kerem fue aún más reveladora para muchos, consolidando la idea de que, a pesar de la separación, hay un profundo respeto y aprendizaje mutuo. Se dice que Kerem habría mencionado con una serenidad que transmitía mucha fuerza, que no hay arrepentimientos, solo lecciones. Esta es una frase que denota madurez, crecimiento personal y una perspectiva extraordinariamente positiva sobre el pasado, incluso sobre las experiencias que pudieron haber sido dolorosas o decepcionantes en su momento. Indica que independientemente de cómo hayan terminado las cosas, o de si las cosas terminaron en los términos que uno hubiera deseado, la experiencia en sí misma fue valiosa y contribuyó de manera significativa a su desarrollo como persona. No se trata de culpar ni de lamentarse ni de aferrarse a rencores del pasado, sino de una filosofía de vida centrada en aprender de cada vivencia y avanzar con la sabiduría adquirida. Es una declaración de intenciones para seguir creciendo sin cargas. Además de estas afirmaciones sobre la importancia de Ande en su vida y su visión sobre el pasado, se ha comentado que Kerem Bürsin, al ser preguntado por los presentes en la boda, se refirió a Hande Erçel con un tono de respeto y admiración palpable. No hubo críticas ni comentarios negativos, nada que pudiera interpretarse como resentimiento o amargura. Al contrario, las pocas palabras que se le atribuyen sobre ella son de aprecio, un reconocimiento a la persona que fue y es, y a lo que representó en su vida. Y esto es crucial en el mundo de las celebridades. En un entorno donde las rupturas a menudo vienen acompañadas de declaraciones explosivas, filtraciones malintencionadas o comentarios hirientes, el silencio respetuoso o las palabras de afecto sincero son un bálsamo para los fans, una señal de madurez para el público en general y, sobre todo, una muestra de la clase de persona que es Kerem Bürsin, alguien que valora las relaciones y los momentos compartidos. Lo verdaderamente interesante de este tipo de apariciones públicas, de estos encuentros fortuitos con la prensa en eventos sociales, es que, a pesar de que Kerem no dio detalles íntimos ni confirmó o desmintió directamente rumores de reconciliación, que sabemos que son el pan de cada día de los fans, su forma de responder, su lenguaje corporal, las pausas antes de contestar, y las palabras que eligió cuidadosamente, han sido analizadas hasta el último detalle por la legión de seguidores y analistas de espectáculos. Para muchos sus respuestas son una clara indicación de que, aunque ya no estén juntos sentimentalmente, la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo fuerte, un hilo invisible pero poderoso que los une. No es una desconexión total, ni un frío, no tengo nada que ver con esa persona, que a veces se escucha en el mundo del espectáculo. Es más bien un elegante y maduro, respetamos nuestro pasado, valoramos nuestra conexión y nos deseamos lo mejor. Los fans de Kerem y Hande, como se les conoce cariñosamente y con una dosis de nostalgia en las redes sociales, se aferran a estas pequeñas declaraciones como oro molido, como migajas de esperanza en un desierto de incertidumbre. Para ellos, estas palabras de Kerem son un rayo de luz, una señal de que la historia entre ellos no está completamente escrita y que quizás, solo quizás, en el futuro las cosas puedan volver a ser como antes, o al menos puedan tener un nuevo capítulo, quizás diferente pero igual de especial. Es la magia de las relaciones que cautivaron a tantos durante su tiempo juntos en pantalla en Güneşin Kızlar y luego de forma espectacular en Sen Kalkapm, y que luego trascendieron a la vida real, creando una legión de seguidores que desean profundamente su felicidad, sea cual sea la forma que ésta tome, pero que idealizan la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Por otro lado, también hay quienes interpretan estas declaraciones de Kerem Bürsin no solo como un signo de que el vínculo persiste, sino también como un gesto de pura caballerosidad y profesionalismo.
Kerem Bürsin, como figura pública de renombre internacional, sabe perfectamente que cualquier cosa que diga, por insignificante que parezca, será analizada al microscopio, tergiversada o magnificada por los medios y las redes sociales. Por lo tanto, optar por respuestas amables, respetuosas y carentes de controversia es, sin duda, la forma más segura y elegante de manejar la situación, sin dar pie a nuevos chismes, malentendidos o dramas innecesarios. Es una manera inteligente y madura de protegerse a sí mismo, a Ande y a la propia imagen pública, manteniendo la puerta abierta a la especulación, sí, pero sin generar un incendio. Lo que sí es innegable y no puede ser ignorado por nadie, es que la mera mención de Hande Erçel por parte de Kerem Bürsin en un evento público, y la forma en que lo hizo, ha reavivado con fuerza el interés en su relación, tanto pasada como potencialmente futura. Las redes sociales se han llenado de comentarios, debates apasionados, teorías conspirativas y, por supuesto, memes y gifs que resumen la emoción de los fans. ¿Está enviando un mensaje a Hande? ¿Está simplemente respondiendo a las preguntas de la prensa de la manera más diplomática posible? ¿O hay algo más profundo, algo más real y tangible, detrás de esas sonrisas enigmáticas y esas frases cuidadosamente elegidas que parecen esconder un mar de sentimientos no expresados? Lo que está claro es que la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel traspasó la pantalla de la televisión, donde se gestó su amor y se ganó el corazón de millones, y se consolidó en la vida real, conquistando a una audiencia global. Su relación fue una de las más seguidas, adoradas y mediáticas del panorama turco y, por extensión, del mundo. Y a pesar de que, según se ha informado y lo que se percibe en la actualidad, su camino como pareja se separó, el cariño, la admiración y la esperanza por parte de sus seguidores permanecen intactos como un tesoro guardado. Es por eso que cualquier mención, por mínima que sea, de uno sobre el otro, genera tanta expectación y análisis detallado. En resumen, Kerem Bürsin, en la reciente boda a la que asistió, se encontró con preguntas inevitables sobre Hande Erçel. Su reacción fue de un respeto palpable y, según se reporta, afirmó que ella es una persona importante en su vida y que siempre le deseará lo mejor. Añadió además un matiz muy significativo: no hay arrepentimientos, sino lecciones del pasado, lo que denota una visión madura y constructiva de su historia juntos. Estas declaraciones, aunque no revelan detalles íntimos ni dan por sentada una reconciliación, han sido interpretadas por muchos como un signo contundente de que el vínculo entre ellos, la conexión especial que los unió, sigue existiendo, aunque sea a un nivel diferente, quizás más maduro y amistoso. Otros, desde una perspectiva más pragmática, lo ven como una muestra de inteligencia, madurez y profesionalismo en el manejo de una situación delicada. Sea cual sea la interpretación, lo que sí podemos asegurar con alta probabilidad es que la conexión y la historia entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siguen siendo un tema de gran interés y de profunda fascinación para el público. Y así llegamos al final de este análisis exhaustivo. Ha sido un viaje fascinante por las palabras, los gestos y las interpretaciones de un momento que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta recopilación de información, de este intento por desentrañar lo que Kerem Bürsin quiso decir con sus palabras, y lo que sus declaraciones significan para todos nosotros que seguimos de cerca sus carreras y sus vidas personales con tanto interés y cariño. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su valioso tiempo a ver y leer este análisis. Su compañía es lo más valioso que tenemos en este canal, y nos motiva a seguir investigando y compartiendo. Ahora, y esto es muy importante para nosotros, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que hay esperanza real para una reconciliación, un nuevo capítulo en su historia, o simplemente son palabras de cortesía, profesionalismo y respeto hacia una persona importante de su pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me interesa muchísimo leer sus perspectivas, sus análisis y hasta sus teorías más locas. Y por supuesto, si este vídeo les ha parecido interesante, informativo, entretenido o simplemente les ha gustado, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Su apoyo es fundamental, es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a mantenernos actualizados. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, con aquellos que también están intrigados por esta noticia, para que todos puedan estar al tanto de esta interesante noticia y participar en el debate. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad de amantes del espectáculo, démosle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado.
De mi parte ha sido un verdadero placer acompañarlos una vez más en este apasionante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias frescas, análisis profundos y todos los secretos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, queridos amigos. Cuídense mucho, manténganse informados y sobre todo, disfruten de la vida. Adiós.